Ser justificados en el Evangelio implica que Dios nos declara justos. No porque nunca hayamos pecado, sino porque Jesús cargó con nuestros pecados y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Bendito sea el Señor. Gálatas 3 es uno de los capítulos más importantes para comprender el Evangelio. Pablo responde a una pregunta fundamental en este capítulo. ¿Cómo puede una persona ser justa delante de Dios? Y su respuesta es clara, solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y muchos podemos confundirnos. Las buenas cosas que hagamos, las buenas obras, no nos harán aceptos o dignos delante del Señor. Debemos aprender a descansar en que Cristo ya nos hizo aceptos y dignos ante el Señor. Y las buenas obras son el resultado de andar con Él. Amén. La verdad central esta noche es: La justificación es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que pone su fe en Jesucristo. amén. Y el versículo clave es Gálatas 2:21. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y entonces, hermanos, hoy vamos a meditar en el gran argumento, la justificación por la fe, que no comenzó en el Nuevo Testamento con palabras de Pablo. Dios la anunció desde Génesis, desde la promesa que le hizo a Abraham. Y a lo largo del resto del capítulo, pues vamos a ver el contraste entre la promesa y la ley. En el verso 21, ¿verdad? Que acabamos de leer, el Señor ya preveía que Dios iba a justificar a todos por la fe. Dice aquí a los gentiles, no solamente a los israelitas. En fin, bueno, comencemos nuestro estudio. Y este evangelio, estas buenas noticias, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es suficiente para todo aquel que cree. No podemos ganarnos el cielo. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Pero ¿quién lo afirma? Este es el primer ataque que le hacen a Pablo. Vemos la contienda que sufre Pablo. Él presenta su defensa a esa suficiencia de la cruz. Primero tuvo que defender su autoridad. Luego tuvo que defender la verdad del Evangelio. Y ahora quiere hacernos meditar en lo que está haciendo el pueblo de Gálatas, buscando ganarse el cielo otra vez, con elementos que no eran para eso. Y hermanos, vamos a comenzar con algo. Supongamos estas noticias. Vamos a estar leyendo Gálatas 3, ¿verdad? Dice: justificados por la fe, Gálatas insensatos. Pero supongamos estas noticias cristianas en aquel tiempo, ¿verdad? En el tiempo de los Gálatas. Los Gálatas se convirtieron a Cristo, gloria a Dios, dicen las noticias, ¿no? Llanto, conversión, alabanzas en la ciudad. Gran gozo en el mundo entero. Multitudes de Gálatas se reúnen diariamente a escuchar el Evangelio. Hay lágrimas de liberación, hay aleluyas, cantos de aleluya que inundan las ciudades. Acuérdense, Ícono, Listra, Antioquía, esas ciudades de Galacia. ¿Por qué? Porque el pueblo cree. Y a pesar, dicen las noticias, de todas las persecuciones, de las burlas, y los nuevos creyentes permanecen firmes e inquebrantables en su fe en Cristo. Sus rostros brillan con gozo de Dios porque Cristo vive en ellos, viven amando y glorificando al Señor. Pero, ¿qué pasó? Tiempo después,
Pablo tiene que escribir esta carta a los Gálatas, porque los Gálatas están trabajando otra vez por ganarse el cielo. Y esta es la razón por la que Pablo está tan asombrado. ¿Usted no lo estaría, hermano? Y comienza ahora el capítulo 3 diciendo así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los Gálatas están imitando a los judaizantes. Cuando les dice insensatos implica que actúan como si hubieran perdido el discernimiento. Como si alguien hubiese lanzado un hechizo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Vieron, creyeron en la obra de Cristo? Y ahora se dejan influenciar por los judaizantes. ¿Usted, hermano, ha pensado, cree usted que sea necesario agregar a la obra del Señor algo más, además de seguirle en arrepentimiento y en fe? Y vamos a seguir leyendo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, nosotros sabemos y entendemos que hay una evidencia de la conversión a la fe en Cristo. Y es el bautismo en el Espíritu Santo del que hablamos anteriormente. El Espíritu Santo te mueve a buscar la presencia de Dios, a anhelarlo, alabarlo, honrarle, recibir los dones espirituales. Y además, también es evidente el fruto que empiezas a dar. Sin embargo, los Gálatas se ven presionados por los judaizantes, que ahora los quieren llevar a volver a hacer sacrificios otra vez, a hacer méritos para que el Señor los acepte. Por eso dice Pablo, tan necios sois, que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Acabar por la carne es querer ganar a Dios por los méritos humanos. Después dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Como leímos, ¿verdad?, anteriormente en las noticias supuestas, ¿verdad?, de aquel tiempo, padecieron persecuciones, presiones sociales, pero ellos lo soportaron todo cuando abrazaron la fe en el Señor. Aquí Pablo les está diciendo, si vuelven al judaísmo, ¿qué caso tendrá todo ese padecimiento? Y sin embargo les dice, pero no fue en vano. Y ahora cierra su argumento con una pregunta retórica, una pregunta para que ellos mediten. Fue Dios quien envió el Espíritu Santo que obraba con poder entre ellos y lo recibieron cuando creyeron, no por cumplir los ritos de la ley judía. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? ¿Verdad? Aquel que les dio ese Espíritu y que hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué piensa usted que Pablo está tan preocupado? Después de todo, ellos ya son salvos. Traen una idea equivocada. Pero no es así, es una situación grave. A ellos los convencieron atacando el Evangelio. Primero atacaron a Pablo. ¿Por qué lo atacarían así? Vamos a ver, el siguiente dice,
hijos de Abraham, del 6 al 9. Estos judaizantes decían ser verdaderamente hijos de Abraham. Sabemos que Abraham era un personaje al que todos conocían como el padre del pueblo judío y modelo de obediencia a la ley. Sin embargo, Pablo les va a explicar que la ley fue añadida a la promesa que Dios hizo a Abraham muchísimos años después. Y vamos a leer. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, Abraham sigue siendo para todos un ejemplo de la fe. Y como vemos, lo primero que dice Pablo fue que Dios lo justificó, ¿verdad? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esto sabemos que fue antes de la ley. Y luego dice que previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. El Señor ya había decidido justificar aún a los que no fueran de su pueblo elegido para que fueran benditos por medio de Abraham, bendecidos por medio de Abraham. Sabemos que no había ley entonces, porque esto sucedió en Génesis 15:6. Abraham dejó su tierra, obedeció a Dios creyendo en todas sus promesas. Y hoy, ¿sabe qué? Dios también justifica al que cree. Él perdona sus pecados, Él bendice a todo aquel que cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con estas personas que creen? Aquellos que se convierten al Señor, si tienen una fe verdadera, eso produce en ellos la obediencia a Dios. Pero la obediencia nace cuando ellos creen, nace de la fe. La parte 2 dice, redimidos de la maldición de la ley. Una maldición, hermanos, no es un hechizo como el que menciona Pablo en el verso 1, ¿verdad? Cuando les dice qué hechizo los motivó para que cambiaran. Aquí vamos a hablar de otro tipo de maldición. Tampoco son malas palabras. En este pasaje se le va a relacionar con el juicio de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El pecado nos aparta de Dios. La ley, dice el apóstol Santiago, ya lo vimos la vez pasada, es como un espejo, ¿verdad? Que nos muestra la cara sucia. El espejo nos enseña, tienes la cara sucia, pero el espejo no puede limpiarnos. Así la ley nos muestra el pecado que hay en el hombre. Como la ley no nos puede limpiar, Dios estableció ese sistema de sacrificios, porque quería mostrarnos la gravedad de los delitos de que somos capaces de cometer. Porque esos sacrificios ameritaban una vida. Así de grave era nuestro pecado. Y ese pecado llegó, ya sabemos, ¿verdad?, en Génesis 3. Pero se repite en Caín, que mata a su hermano. Y después, a lo largo del Antiguo Testamento,
constantemente el pecado se ve, se nota, se llevan a cabo. Hasta Malaquías 2. No obedecer la ley, Dios había determinado que iba a traer maldición. Pero ese es el problema, porque no somos capaces de cumplir toda la ley. Por eso los constantes sacrificios, ceremonias de purificación. Pero la frase que dice Pablo, el justo por su fe vivirá, viene del profeta Habacuc. No es confiando en tus trabajos, sino mediante la fe, como fue en el caso de Abraham. Y nosotros mediante la fe en Jesucristo para que seamos justificados. Jesucristo, sabemos, hermanos, que se hizo él mismo maldición, cargando en él todo el pecado. Fue hecho por nosotros maldición. Eso lo vemos en Deuteronomio 21:3, cuando dice: maldito por Dios el que es colgado en un madero. Y esto es lo que se cita aquí, que Pablo lo repite, lo recuerda. Nosotros le debemos a Cristo un gran agradecimiento, hermanos. Y ¿sabe qué, hermanos? Debemos también de dejar de cargar con la culpa, porque Cristo nuestro Señor ya la quitó, ya la llevó. Nosotros debemos alegrarnos en el Señor y compartir este mensaje, hermanos, con quienes creen que Dios nunca podría perdonarlos. Hay personas que se condenan a sí mismas, pensando: no tengo remedio, Dios no me escucha. Pero si Dios escucha nuestras oraciones. Y todo por nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Amén. Veamos la parte B, promesa inquebrantable. Gálatas 3 del 14 al 8. Dios nuestro Señor, hermanos, recordemos, no es hombre, ¿verdad? No es como los hombres que olvidamos cumplir lo que prometemos. Él nunca olvida sus promesas. La bendición llega por Cristo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La ley no anula la promesa. En términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. La simiente es Cristo. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 14 al 18 nos dice cómo Cristo nuestro Señor se hizo maldición para que en Él, tanto judíos como gentiles, recibiéramos la bendición prometida a Abraham. Y otra promesa más, el Espíritu, la promesa del Espíritu Santo, de lo cual también hablamos recientemente. Y luego Pablo recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando dice, en términos humanos, él explica humanamente que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. En aquellos tiempos, cuando dos personas hacían un pacto, ambas pasaban entre animales divididos en dos, como señal de que cumplirían su palabra. Sin embargo, cuando Dios hizo este pacto allá en Génesis 15, dice la palabra que quedaron los animales divididos en el camino y solo el horno humeando y la antorcha de fuego, símbolos de la presencia de Dios, pasaron sobrenaturalmente, pasaron entre esos animales. Abraham no pasó. Lo que estaba demostrando nuestro Señor era el cumplimiento de su promesa. Él no miente, Él es fiel. Un pacto así, confirmado por Dios mismo, no puede ser anulado. ¿Y cuál fue ese pacto? En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Y luego
Aclara que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, no a muchas simientes. Esa simiente es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él se cumplen todas las promesas hechas a Abraham. Por medio de nuestro Señor Jesucristo se abre la puerta a todas las naciones para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a seguir en el verso 17 y 18. La ley no cambia la promesa. La ley que vino 430 años después no abroga el pacto previamente ratificado por Dios. La herencia viene por la promesa. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo está añadiendo que 430 años después del pacto con Abraham, Dios le dio la ley. Pero esta ley, como hemos platicado, no podía cambiarnos, no podía sanarnos, no podía quitarnos el pecado, solo lo mostraba. Pero además, esta ley no podía anular el pacto que Dios ya le había confirmado a Abraham. Y con ello, una herencia también. Esta herencia prometida por Dios no dependía de pertenecer al pueblo de Israel. Tampoco dependía de guardar la ley. Dios había prometido bendecir a todas las naciones. Desde el principio, el propósito de nuestro Señor fue bendecir a todos los que creen. Por eso, la herencia se recibe con la promesa cumplida en Cristo y no por las obras de la ley. Hermano, usted forma parte de las naciones que han sido bendecidas gracias a la promesa de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y no sé si ya notaron algo, pero Pablo no solo está hablando de cómo es que somos salvos, está defendiendo el carácter de Dios que es fiel. Si Dios hizo una promesa unilateral que no dependió de Abraham, y luego él cambiara las condiciones 430 años después, parecería que Dios no cumple su palabra. Pero eso es precisamente lo que Pablo está negando ahorita. El Señor es fiel y Él no cambia. Su palabra es para siempre. Amén. La parte 3. La ley apunta hacia Cristo. El propósito de la ley. Vamos a estar leyendo los versos 19 al 21. Hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero fíjese. Los seres humanos somos notoriamente rebeldes. Nos encanta romper las reglas. No somos buenos para seguir consejos. Es parte de vivir en este mundo caído. Son verdades, hermanos, tristes, pero es una realidad. ¿Para qué fue dada la ley? Vamos a leer los versículos 19 al 21. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? A la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios mismo añadió la ley por causa de las transgresiones. Es decir, porque todos somos esos rebeldes que no nos gusta hacer lo bueno. Nos gusta hacer lo malo. Disfrutamos de hacer lo malo. Es la naturaleza caída del pecado.
Esta ley, ya lo dijimos, no podía salvar. Pero aún así, la ley no fue un error y tampoco fue algo sin valor. La ley tiene su valor. Fue dada por Dios de una manera solemne. Recordemos que fue traída por medio de ángeles a un mediador. Este que vemos aquí en la imagen, esta figura de Moisés. Con esto mostraba que tenía un propósito importante dentro del plan de Dios. No fue cualquier cosa. Ahora vamos a hablar de la ley. Sin embargo, hay que decir que esta misión de la ley fue algo temporal y que permanece hasta la llegada de la simiente prometida, nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de la promesa, que dependía únicamente de Dios y se iba a cumplir en Cristo. La ley requería la respuesta y la obediencia del pueblo. Pero la ley no podía dar vida ni hacer justas a las personas. Para eso estaban los sacrificios de una manera temporal. Si la ley hubiera podido hacerlo, entonces la salvación sería por medio de las obras de la ley. Sacrificio más sacrificio, más sacrificio, más sacrificio. Y entonces no habría sido necesario el sacrificio perfecto en nuestro Salvador. ¿Qué hacía la ley? Revelaba el pecado. Mostraba que nadie podía cumplir perfectamente la voluntad. Fíjese, hermano, cómo a través desde Éxodo, Levítico, donde se presentan todos aquellos pecados que muestra el Señor, en casi todos dice: si hicieres tal pecado, traerás tal sacrificio. Si traes un sacrificio por una ofrenda de paz, vas a hacer una ofrenda de paz. Si acaso errares, traerás tal sacrificio. Dios nuestro Señor preveía ya que la ley iba a mostrarnos el pecado porque nos iba a enseñar de qué cosas somos capaces de hacer, y Él propone este sacrificio para limpiar nuestra sangre, para poder entrar en la presencia del Señor y adorarle, y para estar en paz con Él. Así, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como nosotros, hermanos, somos salvos por la fe, no por la ley. Ellos confiaban en el Salvador prometido, porque Dios les prometió que vendría un Salvador. Nosotros confiamos en ese Salvador que ya vino. La ley apunta hacia Cristo, la ley nuestro guardián. Y vamos a seguir hablando un poquito más de la ley. Mire, ¿usted se acuerda cuando era pequeño? Cuando iba a la escuela, ¿recuerda usted haber visto un maestro que era famoso porque era demasiado estricto? ¿O le tocó un maestro muy estricto? ¿Cómo era estar en la clase de él todos los días, sabiendo que cualquier error lo iba a poner en aprietos? Yo sí tuve maestros estrictos. Y sí, entrábamos, pero como de puntitas, y no hablábamos. ¿Por qué? Porque el maestro inmediatamente nos decía: sentado, no hable, etcétera, ¿no? Y Pablo va a usar este ejemplo para describir cómo es vivir bajo la ley, cómo es estar bajo el poder de un maestro estricto. Y vamos a leer el verso del 22 al 25. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe,
ya no estamos bajo ayo. La ley, hermano, nunca fue el Salvador. Pablo explica que todos estamos bajo pecado. Los judaizantes, ellos creían que por ser parte del pueblo de Dios eran realmente santos, como lo platicamos en la clase anterior, y todos los gentiles eran pecadores. Pero Pablo les explica que todos estamos bajo pecado. ¿Qué hizo la ley? Al mostrarnos el pecado constantemente y ese sistema de sacrificios para estarnos lavando poco a poco, fue como un tutor que nos llevaba de la mano, en este caso a ese pueblo, ¿verdad? Los llevaba de la mano como un niño hasta llegar a conducirlo a Cristo. ¿Qué les enseñaba la ley? Pues primero que Dios es santo. Después, mira, esto es pecado, esto también es pecado. Y luego también enseñó que el pecado merece la muerte a través de los animalitos que ellos llevaban al sacrificio. Claro que también después se lo comían, ¿verdad? Sin embargo, se ofrecían, ¿verdad? Como un sustituto de nosotros mismos, de ellos mismos. Ese sustituto Dios lo permite. Dios permite que muera en lugar del pecador. Y no porque la sangre de un animal pudiera quitar definitivamente el pecado, sino porque Dios estaba enseñando una verdad muy profunda. El pecado produce muerte. Y el perdón requiere el sacrificio de una vida. Así que durante siglos esa enseñanza se repitió por medio de esos sacrificios, porque el problema seguía presente. El ser humano continuaba pecando y aún lo hacemos. No era necedad, es parte de nuestra naturaleza y es una muestra de que necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo. Con el paso del tiempo, el pueblo aprendió esta gran lección. Ningún sacrificio de animales podía cambiar su corazón ni quitar el pecado para siempre. Todos esos sacrificios señalaban al sacrificio perfecto que Dios enviaría. ¿Quién es, hermanos? Cuando Cristo vino, el ayo, el tutor o el maestro, ya había cumplido su misión. Cuando Cristo vino, ese tutor, esa ley, cumplió su misión, porque el Cordero prometido ya estaba entre nosotros. Ahora, hermanos, en Cristo somos perdonados únicamente por su obra y únicamente cuando la recibimos con fe. Ese perdón en nosotros produce en el creyente verdadero un corazón arrepentido que no quiere apartarse de la santidad de Dios. Y el creyente pues sigue pecando por nuestra naturaleza, pero él continúa confesando sus pecados y creciendo en santidad mientras Dios lo va transformando a la imagen de Cristo. El creyente confía, no se castiga a sí mismo. Así que era peligroso que los gálatas volvieran otra vez a los sacrificios. Ellos debían confiar en la obra perfecta, hecha en nuestro Señor Jesucristo, hecha por Él para nosotros. La ley, hermanos, no fracasó. Cumplió exactamente el propósito para el cual Dios la dio. Preparar al pueblo para que reconociera a su Salvador, el Mesías prometido. Y aunque la ley ya no es el medio de justificación, hermanos, para nosotros, los creyentes de estos siglos, sigue siendo valiosa, hermanos, porque la ley revela la santidad de Dios. También revela la gravedad del pecado. Nos ayuda a apreciar aún más la grandeza de la obra de Cristo. En Jesús, hermanos, la ley alcanza su verdadero cumplimiento.
La Biblia continúa mostrando nuestro pecado para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo, pero no para desesperarnos. Por eso, antes de usar la ley, hermanos, para juzgar a otros, no juzguemos, porque nosotros vamos a amar la ley cuando seamos convertidos a Cristo. Mejor usemos la ley, no para juzgar a otros, sino que la usemos para examinar nuestro propio corazón. Amén. ¿Y qué nos dice Dios? Romanos 7 nos enseña que la ley es santa, que sus mandamientos son santos, justos y buenos, que la ley revela el pecado y nos recuerda la consecuencia del pecado, que es la muerte, que es buena porque nos enseña la voluntad de Dios y nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, pero no puede justificarnos. ¿Por qué? Porque la justificación siempre ha sido por la fe, como sucedió con Abraham. Jesucristo cumplió perfectamente las demandas de la ley y por medio de su muerte nos redimió de la maldición que pesaba sobre el pecador. Ahora, nuestra relación con Dios no se basa en cumplir un conjunto de reglas para ganar su favor, sino en la fe en Jesucristo. Jesucristo nos transforma. Nuestra relación con Dios se basa en esa fe que transforma nuestra vida y nos lleva a obedecerle, pero nos lleva a obedecerle no con temor, sino por amor. Amén. Bueno, hermanos, pues es todo, pero ya sabemos que tenemos tarea para la semana. Y fíjese, hermano, que esta es una tarea especial. Medite sinceramente. ¿Hay todavía en su corazón alguna actitud como la de los judaizantes? Una actitud legalista en la que usted confía en sus propias obras, aunque sea un poquito, para ser aceptado por Dios. Es que usted ya fue aceptado por Dios. Él abrió las puertas del cielo para recibirlo en sus brazos. Nuestro Señor Jesucristo abrió esa puerta. Entonces, así como Dios a usted le concedió su gracia, el Ministerio en Acción nos invita a que recapacite que esa gracia no la merecía y que busque esta semana la oportunidad para extender gracia, paciencia y perdón a otra persona. ¿Qué le parece? Es una tarea, yo creo que no es difícil. Cuando somos hijos de Dios, esta gracia, pues es por gracia, ¿verdad? Andamos en las buenas obras porque el Señor las hizo para eso. También nos invitan a compartir con alguien que la salvación es un regalo de Dios. ¿Qué le parece? Que le digamos a esa persona que trate de vivir por fe, no por ganar el favor de Dios. Y que le recuerde que Jesús ofrece gratuitamente el perdón y la vida eterna a todo aquel que se arrepiente y pone su fe en el Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues es todo por hoy. Que Dios le bendiga y vamos a dar gracias por esta palabra. Bendito Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso regalo, Señor! El comprender la diferencia, Señor, en que la ley es buena, porque nos muestra tu santidad, Señor, porque nos muestra, Señor, cuánta misericordia has tenido, mostrándonos, Señor, nuestro pecado, pero concluye en esa propiciación santa, en el sacrificio perfecto en la cruz. No necesitamos agregar nada, simplemente creer que por gracia hemos sido salvos y por gracia hemos justificados y por gracia, Señor, tú has abierto las puertas del cielo y nos oyes, nos escuchas, Señor, atiendes nuestras necesidades, Señor, escuchas cada palabra de nuestro corazón porque la puerta está abierta, Señor, a través de Jesucristo. Oh, mi Dios, ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de bien, Señor, a través de nuestra vida, Señor,
hasta el día que nos encontremos contigo, ser instrumentos, Señor, para llevar tu palabra de bendición a todo aquel que lo necesita. Bendice a mis hermanos que nos escuchan en esta hora, Señor. Bendícelos, Señor. Ponles una palomita bien buena porque estuvieron atentos, estuvieron a tiempo, Señor, a esta cita que tú nos das, Señor. Este encuentro maravilloso que tenemos, Padre, y bendice también a mis otros hermanos que a lo mejor no pueden estar aunque quisieran, Señor. Síguenos ayudando, Señor, para seguir creciendo como tú quieres que así lo hagamos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.